No había templo, no había púlpito, no había coro ni incensarios, solo un monte, el viento soplando entre las rocas y una multitud hambrienta, no de pan, sino de verdad. Gente sencilla, rostros quemados por el sol, miradas que cargaban siglos de espera. Pobres, pescadores, mujeres con sus niños en brazos, ancianos de pasos lentos, hombres de manos curtidas por el trabajo. Todos habían oído hablar de ese hombre, Jesús, el que sanaba, el que tocaba al impuro, el que hablaba con autoridad, como si el cielo mismo lo respaldara. Y ahí estaba, de pie en la cima de una colina donde todos podían verlo, donde todos podían escucharlo. No gritó, no hizo alarde, solo alzó la voz y el cielo comenzó a hablar por su boca. No fue una lección religiosa, fue un despertar, una sacudida para el alma, porque cada palabra que salía de sus labios era como un espejo que rompía las máscaras, como una espada que cortaba suave, pero profundo. Jesús no habló de normas externas, habló del corazón. No vino a levantar muros, sino a abrir puertas. No vino a condenar, sino a revelar un nuevo camino. Un camino tan distinto, tan radical, que solo podía venir de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién había escuchado algo así? ¿Cómo podía ser dichoso alguien quebrado, herido, vacío? Pero ahí estaba la clave. Jesús no vino a premiar a los perfectos, vino a levantar a los quebrados, a los que ya no tenían nada que ofrecer excepto su corazón. Y en ese monte, en medio del polvo y del silencio expectante, cada frase fue como una semilla, cayendo en tierra fértil. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Y nadie entendía del todo cómo, pero todos sabían que algo estaba pasando dentro, una llama, una revelación, una sacudida. No era un discurso para recordar, era un mensaje para vivir, y quienes estaban ahí, aunque no lo supieran aún, estaban siendo marcados para siempre, porque ese sermón no fue una clase, fue un llamado, no fue un evento, fue el inicio de una revolución interior. El reino de Dios se estaba anunciando, y no con espadas ni tronos, sino con palabras que sanaban, que incomodaban, que despertaban lo más profundo del ser. Y desde ese monte hasta hoy, esa voz sigue resonando, sigue llamando, sigue ofreciendo vida para quienes tienen oídos dispuestos a oír. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Así comenzó Jesús, y con cada palabra el mundo se volteaba, porque lo que estaba diciendo no tenía sentido para la lógica humana. Dichosos los que sufren, felices los que son perseguidos, bendecidos los que tienen hambre y sed, pero no de pan, sino de justicia. El reino que Jesús anunciaba no se parecía en nada al mundo que la gente conocía. Era un reino al revés, o mejor dicho, un reino que revelaba el orden real de las cosas, pero que nosotros habíamos olvidado. Las bienaventuranzas no eran frases bonitas para decorar una pared, eran una declaración de guerra contra el orgullo, contra el ego, contra el poder sin compasión. Jesús no estaba elogiando el dolor por el dolor mismo, estaba diciéndole al mundo que Dios ve diferente, que mientras la tierra exalta al fuerte, al exitoso, al influyente, el cielo honra al humilde, al quebrado, al compasivo. Y ahí, en ese monte, bajo ese sol tibio, las palabras de Jesús comenzaron a hacer grietas en los corazones de los que escuchaban. No porque fuera un discurso conmovedor, sino porque era verdad, verdad que dolía, verdad que liberaba. Porque todos, en algún momento, nos hemos sentido pobres en espíritu. Todos hemos llorado, todos hemos anhelado justicia, todos hemos tenido hambre de algo más profundo. Y Jesús no solo validó ese dolor, lo transformó en bendición. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién habla así? ¿Quién promete tanto con tan poco? ¿Quién mira más allá del comportamiento y se dirige al corazón, ese lugar donde nadie más llega? Jesús, el Maestro, estaba trazando el mapa del alma, no para condenar, sino para mostrar el camino a una vida que valga la pena vivir, a una vida vivida con el cielo dentro, aunque el infierno parezca afuera. Porque las bienaventuranzas no son para los cómodos, son para los que están al borde, para los que no encajan, para los que han llorado en silencio, para los que han amado sin ser amados, para los que han dado sin recibir, para los que siguen creyendo que la bondad, la humildad,
la paz y la justicia no son debilidades, sino semillas eternas que algún día darán fruto, aunque el mundo no lo entienda. Jesús lo dijo claro: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. No está hablando de una utopía lejana, está hablando de una promesa viva, está hablando de ti, de mí, de todos los que, en medio de un mundo roto, aún eligen seguir el reino que se construye desde adentro. Luego de voltear el mundo con las bienaventuranzas, Jesús miró a esa multitud de rostros comunes y soltó una verdad que tal vez nadie esperaba oír. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. No dijo serán, no dijo si se esfuerzan lo lograrán, no, dijo son. Así, en presente, así, con firmeza, como si ya estuviera escrito en el alma de cada uno. Y fue como si una carga invisible cayera en cada pecho. Nosotros, sal, luz, si solo somos pescadores, amas de casa, ancianos, niños, mendigos, ¿cómo vamos a hacer luz en un mundo tan oscuro? ¿Cómo vamos a conservar lo bueno como la sal, si ni siquiera sabemos por dónde empezar? Pero ahí estaba el mensaje escondido en la mirada de Jesús: tú no eres lo que la gente dice. No eres solo lo que te ha pasado. No eres tu historia rota. No eres tu pasado difícil. Eres propósito. Eres testimonio. Eres canal. Porque Dios no te escogió por lo perfecto que eres, sino por lo dispuesto que estás. La sal preserva. Impide que algo se corrompa. Da sabor. Evita la muerte de lo bueno. Y tú sí, tú tienes ese poder espiritual de frenar la injusticia, de mantener encendida la fe, de darle sentido a una vida que se siente insípida. La sal no se nota, pero se siente. Y lo mismo pasa contigo cuando Dios actúa a través de ti. Y luego vino la luz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús hablaba de visibilidad, de impacto, de no ocultar la fe como si fuera vergüenza, de vivir de tal forma que incluso sin palabras tu vida alumbre. Que en medio del caos seas dirección, que en medio de la oscuridad seas esperanza. No se enciende una lámpara para esconderla debajo de la mesa. Se pone en alto, donde todos puedan verla. Y ese alto no es soberbia, es entrega, es testimonio, es amar cuando te cuesta, es perdonar cuando duele, es vivir con integridad cuando nadie te está mirando. Eso es ser luz. Jesús no nos pidió fingir ser lo que no somos, nos recordó lo que ya somos en Él. Sal, luz, agentes de transformación. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque llevamos dentro al que es la respuesta, y esa es una responsabilidad, pero también una honra, porque Dios confía en ti, aun cuando tú no confíes en ti mismo. Así que cuando sientas que no haces la diferencia, que tu esfuerzo es pequeño, que tu luz es débil, recuerda que una chispa basta para romper la oscuridad, que una palabra tuya, un gesto, una oración, pueden cambiar una vida, y que aunque tú no lo veas, el cielo te ve, y sonríe, porque tú no fuiste creado para esconderte, fuiste creado para brillar. Jesús se detuvo un instante, miró a la multitud, a los fariseos entre los bordes, a los escribas que murmuraban en voz baja, y entonces lanzó una frase que retumbó como un trueno en el alma de todos los que lo escuchaban: no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. Y en ese momento el aire se volvió más denso, porque todos esperaban que Jesús se rebelara contra las reglas, que las destruyera. Pero Él no vino a romper lo sagrado, vino a revelarlo en su profundidad más honesta. Vino a mostrar que Dios no quiere solo actos externos, quiere corazones íntegros. No matarás, decía la ley, pero Jesús fue más allá. Si te enojas con tu hermano, ya lo mataste en tu corazón. No cometerás adulterio, decía el mandamiento. Pero Jesús miró más profundo. Si miras a alguien deseando en tu interior, ya fuiste infiel en tu alma. Era como si Dios estuviera levantando un espejo en el alma de cada uno. Porque la religión puede lavar las manos, pero solo Dios lava el corazón. Jesús hablaba de una justicia que no se mide en acciones visibles, sino en intenciones invisibles. Una justicia que nace en lo secreto, que no necesita aplausos, ni méritos, ni reconocimiento, que no se vive para ser vista, sino para ser real. Y eso incomodaba, porque era más fácil cumplir normas que examinarse por dentro. Era más fácil aparentar que dejarse transformar. Pero Jesús no vino a hacerte mejor persona, vino a hacerte nuevo. No vino a perfeccionar tu fachada, vino a reconstruir tu esencia. Y eso duele, porque implica renunciar al orgullo,
Implica aceptar que hay cosas dentro que deben morir para que lo eterno viva. Implica dejar de justificarte y comenzar a rendirte. No basta con no matar, hay que perdonar. No basta con no robar, hay que ser justo. No basta con no mentir, hay que ser veraz hasta en el silencio. Jesús no bajó la exigencia, la elevó al cielo, pero no para aplastarte, sino para llevarte ahí con Él, porque la única forma de vivir esa ley interior es con Él dentro de ti, es con el Espíritu guiando tus pasos. No es un esfuerzo humano, es una transformación divina. Y si alguna vez pensaste que ser cristiano era seguir reglas, hoy puedes entender que es mucho más. Es dejar que Dios habite en ti. Es permitirle escribir su ley, no en tablas de piedra, sino en tu corazón, para que lo que haces afuera sea solo un reflejo de lo que Él está haciendo adentro. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amén a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, y oren por los que los persiguen. Y ahí quedó todo en silencio, porque nadie esperaba eso, porque nadie deseaba eso, porque esa enseñanza no solo era radical, era imposible. Amar al que te hiere, al que te traiciona, al que se burla de ti, al que te desea mal. ¿Cómo se puede amar a quien ha sembrado espinas en tu corazón? Y sin embargo Jesús no lo presentó como una opción, lo presentó como el reflejo más puro de Dios. Porque cualquiera puede amar al que lo ama, cualquiera puede dar al que le da, pero solo los hijos del reino aman cuando no hay motivo. Solo los hijos del reino bendicen cuando reciben maldición, porque no actúan según lo que sienten, sino según lo que creen, porque no viven por emoción, sino por convicción. Jesús no vino a pedirte que seas víctima, vino a enseñarte que amar a tu enemigo no es debilidad, es poder, poder espiritual, poder de Dios, porque cuando tú amas a quien no lo merece, estás venciendo al mal con el bien, estás rompiendo el ciclo del odio, estás haciendo visible un cielo que muchos ya han olvidado. Y no significa permitir abusos, no significa callar injusticias, significa no permitir que el veneno de otros contamine tu alma, significa que tú decides ser libre, porque el rencor es una cárcel, y el perdón, aunque duela, es la llave. Amar al enemigo no es sentir ternura por él, es decidir no devolverle el daño, es orar por él aunque te cueste, es pedirle a Dios que lo transforme, que lo sane, que lo libere, porque tal vez ese enemigo también es esclavo de su propio dolor. Porque tal vez tú fuiste enemigo de Dios, y Él te amó igual. Jesús no solo predicó esto, lo vivió, en la cruz, mientras los clavos lo desgarraban, mientras lo escupían y lo insultaban, Él levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese momento selló lo imposible, porque si el Hijo de Dios pudo amar así, tú también puedes, con su fuerza, con su gracia, con su espíritu en ti. Amar al enemigo es el camino más estrecho, el más alto, el más santo, pero también, tal vez escuchaste el Sermón del Monte como una historia antigua, un discurso que Jesús dio en una colina hace más de 2000 años. Palabras sabias, sí, pero lejanas. Tal vez pensaste que eran ideales inalcanzables, sueños demasiado elevados para este mundo tan roto. Pero, ¿y si no fue solo un sermón? ¿Y si fue un mapa? ¿Y si cada palabra era una semilla viva, capaz de transformar tu corazón, tu casa, tu mundo? ¿Y si no se trataba solo de mandamientos, sino de una llave que abre lo invisible, que sana lo interno, que despierta lo que duerme dentro de ti? Y si el verdadero milagro no era abrir los cielos, sino abrir tu alma a un reino que ya está entre nosotros. Y si Jesús no solo predicaba para que memorices, sino para que respires distinto, para que ames como Él, para que vivas con la eternidad latiendo por dentro. Mira tu vida, tu historia, tus heridas, tus luchas, tus preguntas. ¿No sientes que estas palabras te hablaban a ti, que ese monte, esa voz, ese mensaje fueron pensados para tu ahora? Para tu caos, para tu soledad, para tu cansancio, porque el sermón no fue solo un mensaje, fue una invitación a dejar de vivir por instinto y comenzar a vivir por propósito, a dejar de reaccionar y empezar a transformar. Quizá hoy entiendes por qué Jesús empezó ese mensaje con los bienaventurados, porque sabía que muchos llegarían rotos, vacíos, desilusionados, como tú, tal vez, y a todos ellos, a todos nosotros les dijo, aún así, tú puedes vivir una vida diferente.
Aún así, tú puedes ser sal, puedes ser luz, puedes amar, perdonar, brillar, sembrar paz. No porque seas fuerte, sino porque Él vive en ti. Este sermón, este mensaje, no termina en el monte, empieza en tu corazón. Y ahora la pregunta es tuya. ¿Seguirás escuchando estas palabras como historia? ¿O las convertirás en tu nueva forma de vida? Porque el reino de los cielos no se trata de saber mucho. Se trata de vivir distinto. Y tú, si lo decides, puedes comenzar hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Si tu corazón fue tocado por este mensaje, no lo ignores. Es posible que Dios te haya traído hasta este video no por casualidad, sino porque tenía algo que decirte. Porque en medio de tu día, de tus dudas, de tu lucha silenciosa, necesitabas recordar que no estás solo, que no estás perdido, que aún hay un camino, y ese camino tiene nombre. El Sermón del Monte no fue una lección para los sabios, fue un llamado para los dispuestos, para los que anhelan más, para los que se sienten rotos, pero aún creen que Dios puede hacer algo con sus pedazos. Si tú eres uno de ellos, quiero invitarte a que sigas caminando con nosotros, que te suscribas a este canal, no por números, sino porque aquí vas a encontrar palabra viva, palabra que transforma, palabra que guía. Activa la campanita, porque cada mensaje que viene es un susurro del cielo para tu alma. Y si conoces a alguien que está a punto de rendirse, compártelo, porque tal vez justo eso lo salve del abismo. No olvides esto, tú eres sal, tú eres luz, no porque todo en ti esté bien, sino porque Dios decidió habitarte. Nos vemos en el siguiente mensaje. Que Dios te bendiga profundamente.